Buenos días, jóvenes. Para culminar con el tema de la función de Bessel, vamos a ver una aplicación, la aplicación al problema de la oscilación de una membrana circular. Ustedes en su práctica, en su segunda práctica, tienen que llegar como resultado final a la siguiente ecuación: nabla al cuadrado de U menos 1 sobre B al cuadrado, la segunda derivada de U con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 1 el día de hoy. En este caso, ustedes saben que esta B nos está representando la velocidad de propagación de las ondas, ¿está claro? Y esta velocidad está definida en términos generales por la elasticidad del medio. Por la elasticidad del medio que está oscilando. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que es una membrana circular, por ejemplo, tenemos nosotros aquí un tambor, y en este tambor nosotros en el punto medio lo hacemos, lo golpeamos, vamos a tener de que se van a formar pequeñas oscilaciones. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos que resolver. Vamos a utilizar el método de separación de variables. Usamos el método de separación de variables. En este caso, nosotros vamos a separar las variables espaciales de las temporales. Aquí hay que tener en cuenta de que en términos generales nuestra función U es una función que depende del radio, la distancia radio, va a depender también tal vez de teta, es decir, el ángulo que está formando. Eso va a depender si es o no es homogénea la membrana y definitivamente del tiempo. Entonces, utilizando el método de separación de variables, nosotros hacemos de que nuestra función U va a ser una función que S, que va a depender solamente de R y de teta, y multiplicado una función T, que va a depender del tiempo. Esta es la expresión número 2. Aquí nosotros podemos, asumimos, ¿no? Entonces asumimos que con respecto al tiempo el comportamiento es armónico, es decir, de que nuestra función T es igual a un E a la menos, en todo caso no es más menos, y omega T. ¿Está claro? Entonces estamos asumiendo un comportamiento armónico y aquí nosotros tenemos que omega es la frecuencia. Ustedes tienen que tener en la mente que es, imagínense un tambor, la membrana del tambor, que ustedes le hagan un golpe en el medio y comienza a oscilar, Entonces, si nosotros reemplazamos esta expresión, reemplazamos 2 y 3 en 1, vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a obtener de que nabla al cuadrado de S más K al cuadrado de S es igual a 0. Esta va a ser nuestra expresión 4. Y aquí nosotros vamos a tener de que este K va a ser igual, K al cuadrado, va a ser igual a un omega al cuadrado sobre B al cuadrado. Y adicionalmente, de aquí, este es el número de onda, ya lo conocemos como número de onda, y este K va a ser igual a 2 veces pi sobre lambda, y va a ser también igual a 2 pi nu sobre lambda. Entonces tenemos nosotros estas relaciones que nos son de suma utilidad. ¿Cómo es que llegamos nosotros de esta expresión a esta? Aquí simplemente rápidamente voy a hacer el reemplazo. Hay que tener en cuenta de que esta nabla al cuadrado solamente deriva con respecto a las variables espaciales, mientras que esto deriva solamente con respecto al tiempo. S depende solo de las variables espaciales y T con respecto al tiempo. Por lo tanto, aplicando la regla de producto de derivadas, nosotros vamos a tener lo siguiente: nabla al cuadrado
de st menos 1 sobre b al cuadrado, segunda derivada de st con respecto a t al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces voy a reescribirlo aquí abajo. Como el t no depende del nabla, simplemente puede salir. Aquí como el s no depende del tiempo, puede salir. Y en consecuencia vamos a tener nosotros lo siguiente: t nabla al cuadrado de s menos 1 sobre b al cuadrado, s segunda derivada de t con respecto al tiempo. Esto es igual a 0. Ahora nosotros hacemos lo siguiente, teniendo en cuenta de que hemos considerado de que es armónico. Aquí al momento que nosotros reemplazamos obtenemos lo siguiente: e a la más menos i omega t nabla al cuadrado de s menos, y aquí la segunda derivada nos va a dar menos, y ese menos se va a hacer más, omega al cuadrado sobre b al cuadrado, y vamos a tener simplemente s e a la más menos i omega t igual a 0. Entonces aquí está claro de que esto y esto puedo pasarlo a dividir, esto siempre es diferente de 0, y finalmente obtenemos justamente la expresión nabla al cuadrado de s más k al cuadrado de s igual a 0. Y es justamente la expresión que tenemos nosotros anteriormente. Bien, entonces esa es la primera parte que nosotros tenemos. Bien, tenemos la expresión 4. Con la expresión 4 lo vamos a expresar nosotros ahora en coordenadas polares. Para eso, en primer lugar, bueno, vamos a llevar esta expresión 4 al otro lado para poder tener nosotros, poder trabajarlo de una forma más clara. Entonces lo llevamos a la siguiente página y tenemos nosotros esta expresión que en coordenadas polares se va a reescribir de la siguiente forma. Aquí vamos a hacer lo siguiente: asumimos de que el s de r teta es igual a un r que depende de r y una función teta que depende de la variable angular teta. Entonces esta va a ser nuestra expresión 5. Una vez que nosotros reemplazamos, vamos a tener lo siguiente. Una vez que reemplazamos, vamos a tener lo siguiente: r al cuadrado sobre r. Estamos reemplazando acá y estamos dividiendo entre el s todo. Entonces vamos a tener sobre r multiplicado por la segunda derivada de r con respecto a su argumento, más r sobre r multiplicado por la derivada de la función r con respecto a su argumento, más 1 sobre la función teta multiplicado por la segunda derivada de la función teta con respecto a su argumento, más r cuadrado, k al cuadrado igual a 0. Esta va a ser nuestra expresión número 6. Esta expresión número 6 nosotros vamos a poder reescribirla de la siguiente forma. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a copiarlo, en todo caso solamente desde acá vamos a copiar esta parte, lo llevamos hacia abajo, esto lo vamos a pasar al otro lado, esto viene aquí. Entonces tenemos nosotros la expresión, esto va a ser igual a lo que está acá. Entonces fíjense de que esta parte que está aquí es una función solamente de r y esta que está aquí es una función solamente de teta. Por lo tanto, nosotros tenemos de que estos tienen que ser iguales a una constante. Igual a una constante a la cual le vamos a denominar nosotros m al cuadrado. M al cuadrado. De aquí nosotros tenemos, de esta primera expresión, tenemos la siguiente solución. Entonces de aquí, en primer lugar, tenemos que 1 sobre teta por la segunda derivada de teta con respecto a teta
y aquí me está faltando un cuadrado, ya está. Esto, jóvenes, igual a menos m al cuadrado, y aquí también me falta un signo menos porque está pasando al otro lado. Entonces la solución de esta ecuación me da teta igual a e a la más menos y m teta. Entonces esto es lo que nosotros tenemos para esta parte. ¿Está bien? Aquí nosotros podemos ver de que en principio elegimos este m porque esta debe de caer con respecto a cómo cambia el m dependiendo del tipo de vibración que tiene. Pero sigamos adelante. Entonces, la parte radial, para la parte radial, nosotros obtenemos la siguiente expresión. Vamos a multiplicar el r, este r, lo vamos a pasar a multiplicar acá y vamos a pasarlo el m hacia el otro lado. En consecuencia, obtenemos r al cuadrado, segunda derivada de r con respecto a r. Aquí también me faltó un cuadrado. Más r, la derivada de r con respecto a r, más, y aquí tenemos k al cuadrado menos m al cuadrado, disculpen, k al cuadrado, r al cuadrado, menos m al cuadrado, todo esto multiplicado por r igual a 0. Entonces esta es nuestra expresión 7, y esta, jóvenes, ya es una ecuación de Bessel, y esta ecuación, bueno, del tipo Bessel todavía tenemos que transformar esta parte. Entonces ustedes saben que haciendo un cambio de variable, haciendo k por r igual a un z, por ejemplo, podemos nosotros ya llegar a una ecuación del tipo Bessel, y su solución tiene esta forma: r de r va a ser igual a la función de Bessel de orden m del argumento k por r. Entonces esta, jóvenes, es la solución general de nuestra ecuación. Entonces esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Ahora, para cada valor de m, nosotros vamos a tener una función acá y una función acá. Adicionalmente tenemos para cada omega también una función acá. Y nosotros en términos generales vamos a poder escribir la solución de la siguiente forma: u, que es una función de r, teta y t, en términos generales, pero no cualquier u. Vamos a trabajar solamente con una de estas. ¿Está bien? Entonces vamos a tener u sub m, va a ser igual a j sub m, que es la función de Bessel de kr, que va a multiplicar. Aquí yo tengo estas dos soluciones, voy a poner la solución general y voy a poner a1 e a la i m teta más a sub 2 e a la menos i m teta, y esto multiplicado por la solución correspondiente a la parte temporal. ¿Está bien? Es decir, vamos a poner b1 e a la i omega t más b sub 2 e a la menos i omega t. Esta es una solución particular, ¿está claro? Esta es una solución particular. Es una solución particular. Esta solución particular todavía no tiene mucho que ver con la solución general. Tenemos que construir la solución general, y tampoco es una solución particular para el problema específico, porque para que sea una solución particular para el problema específico necesitamos nosotros de todas maneras tener sus condiciones de contorno. Así que es una solución particular. Esta expresión es solución de esta ecuación. ¿Está claro? Es una de las soluciones. Y voy a tener tantas soluciones como omega pueda construir y tantas soluciones como m puedan existir. Entonces, esto es lo primero que quería ver. Para poder terminar de resolver el problema y poder ver cómo esto se acopla, tenemos que acabar la parte del método de separación de variables y cómo estas
funciones se acoplan entre sí. Eso es todo con lo que corresponde a la función de Bessel en este caso. Bueno, muchas gracias.